aunque constantemente estamos estudiando, porque no dejamos de estudiar, no dejamos de leer, pero sí sé, no sé por qué, pero sé cuándo voy a predicar. A lo mejor mañana no me pasa, pero hasta el día de hoy me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque siempre que estudias, siempre tienes algo, no preparado, pero sí, siempre tienes algo de donde tirar. Ayer decía Luis, se oye muy bajito. Está bien, se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? No, me están diciendo por ahí que se escucha bajito, yo lo voy a subir un poco. Ahí mejor. Vale. Que la palabra tiene que llegar a todos. Ayer decía Luis algo predicando a los ministerios de la zona del corredor de Linares. Dicho sea de paso, digo esto porque había oído otras personas que me han preguntado. La reunión de ayer no era para todo el mundo, era para líderes y pastores. Lo que pasa es que hubo algunos infiltrados por ahí que vinieron y escucharon, pero solamente era para ministerios. Pero lo digo para que los que no pudieron venir o no han venido, no es que no les hayamos querido avisar, sino que simplemente era para esto. Dicho esto, ayer decía Luis algo predicando que me gustó. El predicando hablaba acerca de David, un episodio de los que tomaba cuando David tomó las piedras y las seleccionó, y que ya estaban seleccionadas, se habían pasado por el arroyo y las tenía seleccionadas, y cuando fue a luchar contra el gigante no tuvo que estar buscando dentro del arroyo cuál era la piedra que debía de escoger para derribar al gigante. Él dijo, la primera que coja es la que sirve porque ya está lista y dispuesta. Pues cuando estudiamos la Biblia y tratamos de leer constantemente, siempre tienes algo ahí afilado, siempre tienes una piedra dentro del zurrón que se queda ahí como guardada, como que no tiene ningún sentido, pero no sé por qué ni cómo Dios usa precisamente lo que estudias y en un momento dado recibes una palabra. Eso es lo que me ha pasado hoy a mí. Cuando el pastor me ha llamado por la mañana, yo estaba confeccionando el mensaje hablando con el Tolbert y lo he terminado en tiendas Aují. Entonces, tengo una palabra muy sencilla, pero creo que te va a hacer bien. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? Mira, si quieres la nobleza, levanta tu mano derecha conmigo y di así si lo quieres de verdad. Di, mi felicidad es Dios. Si es tu felicidad del Señor, ¿por qué no le das un aplauso, por favor? Bueno, todos aquellos que tengan su Biblia me pueden acompañar, por favor, al libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Antes de entrar, dice la Biblia que viendo la multitud, subió al monte. Miren, cuando Jesús sube aquí al monte, esto se llama el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas, esta lectura. Antes de subir al monte o cuando ya subió al monte, hay una cosa aquí que me llamaba poderosamente la atención, dicho sea de paso y antes de entrar en el mensaje, y es que este monte no nos dice cómo se llamaba, Luis. No nos dice que era el monte de Refidim, no nos dice nada. Hay montes en la Biblia, David, donde sí que tienen nombre. El monte Oreb, donde Abraham subió a sacrificar a su hijo, o un monte de la tierra de Moría, el monte Oreb, donde recibió el llamado Moisés, el monte Sinaí, donde irían a celebrar culto después los israelitas, el monte Carmelo, que fue donde degolló aquel profeta, a esos 400 profetas de Baal, los 400 profetas de Asera. Había montes seleccionados por Dios en la Biblia que tienen nombre. Sin embargo, el monte donde Jesús se sube para poseer este monte y enseñar desde arriba no tiene identidad. Es un monte que no tiene ningún nombre, es un monte que no tiene fama, es un monte que quizás estaba olvidado por los hombres, pero Él lo toma para ministrar. Y esto me lleva a pensar que Dios no es como el hombre. El hombre va en busca de otro hombre cuando sabe que puede sacar beneficio de él. Pero Dios, aun de quien cree que no va a haber beneficio, entra para ayudarlo. Ay, Dios mío, la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. De modo que cuando Dios te vio a ti, eras como el monte. Cuando Dios me vio a mí, yo era como el monte. No tenía identidad, no tenía nombre, no tenía fama. Iba camino al infierno, iba camino a una eternidad sin Dios. Pero el día que Jesús se posicionó en el monte de mi corazón y comenzó a ensanchar la grandiosa obra de Dios, ¿sabes lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que comencé a tener identidad.
Y el que ayer era un don nadie, hoy es un siervo de Dios. El que ayer era un mendigo, ay Dios mío, titubeando detrás del pecado, hoy eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres un don nadie, eres un hijo. No eres un don nadie, eres la iglesia. No eres un don nadie, eres un hijo de Dios. Jesús toma posición en el monte, empieza a ministrar, y hoy todos los estudiosos, teólogos y lectores conocemos el monte que no tenía identidad, Rubén, como el monte de las bienaventuranzas. Eso es lo que hace Tío Luis Jesús cuando entra en una vida. La casa que no tenía sentido, que no tenía nombre, que no tenía identidad, ha entrado Jesús, ha comenzado a ministrar y se convierte en la casa de un hijo de Dios. La Biblia dice que a los que nos llamó, dice, a estos, dice, Dios les dio la capacidad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. No hay título mayor honorífico en la tierra que este, ser un hijo y una hija de Dios. Cuando Jesús sube al monte y empieza, dice, viendo la multitud, me llama poderosamente esto. La atención, dice, viendo Jesús la multitud, capítulo 5, verso 1 del libro de Mateo, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La Biblia es tan explícita que me encanta. Viendo la multitud se sube al monte. ¿Para qué? Sentándose les enseñaba. Se subió al monte para poder verlos desde la altura y poder enseñarles. Pero me llama poderosamente la atención, Dios, ver que hace la diferencia. Dice, viendo la multitud se sube al monte y enseña. ¿A quién? Dice, a sus discípulos. ¿Sabe hacer la diferencia, pastor, entre la multitud y los discípulos? Porque cuando Dios nos mira, no es igual. Es que la gente que no conoce a Dios, Dios no le ama, sí lo ama. Dios ama a todos. Pero hay una diferencia entre los que son creación de Dios, que no han aceptado al Señor o están lejos de Dios, y los que son hijos. Y como hijos también coherederos con el Señor. Hay una gran diferencia porque tienen distintos beneficios y distintas responsabilidades. Pero me llama poderosamente la atención, Luis, algo, y es que me encanta, dice la Biblia, que viendo toda la multitud se sube al monte y comienza a enseñar ¿a quién? A los discípulos. Y enseña a los discípulos, Tío Luis, a los que han subido al monte. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cuántas veces quiero que Jesús me enseñe y no tengo la capacidad de subir al monte? El monte brilla por mi ausencia en mi persona, vivo como me da la gana, busco a Dios las veces que me da la gana y luego quiero que Dios me use, luego quiero que Dios me enseñe. No, Señor. Al monte, cuando se sube, Dios lo enseña. Gracias, que Oliver. Y si queremos que el Señor nos enseñe los dichos de su palabra, necesitamos subir al monte. La Biblia dice que Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo, va pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y dice la Biblia, hasta que llegó a Horeb, monte de Dios. Y cuando llega a Horeb, monte de Dios, dice la Biblia, dice, vio una zarza que ardía y no se consumía, David, y dijo, iré y yo veré ahora mismo esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Si te has dado cuenta, la visión no la recibe cuando está a los pies del monte. La visión la recibe cuando está trabajando en el monte. Cuando ha subido al monte es cuando ve la visión, no antes. Porque no podemos pretender que Dios nos dé visiones sin no haber subido al monte. No se puede recibir visiones si no hemos subido al monte. Cuando ha subido al monte y ha visto la grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Y comienza a hablar con el Señor a través de la zarza que ardía y no se consumía, es cuando recibe el llamado para liberar a Egipto. Y es que a veces quiero ser utilizado y no subo al monte. A veces quiero llegar a ser y no subo al monte. A veces queremos ser y no... ¡Ay, Dios mío! Necesitamos más que nunca tener la tendencia a algo. Y es la gran olvidada, la cenicienta de las iglesias. La oración existe en la vida del cristiano. Cuando Abraham, me estoy explicando, ¿verdad? Cuando Abraham, dice la Biblia, que va camino de 3 días porque lo ha llamado el Señor y le ha dicho, sacrifícame a tu único Isaac. Él moría, ¿dónde? En el monte que yo te diré. Cuando ha subido, cuando va del camino, Rubén, no recibe nada, no está la voz de Dios. 3 días de silencio de Antonio. Habiendo escuchado el mandato que sacrifique a su único Isaac, pero 3 días, silencio absoluto. No escucha nada. Pero cuando se sube al monte y empieza a preparar a su hijo
para hacer el sacrificio, empieza a calentar el cuchillo en el fuego. Y coge el cuchillo y alza la mano. Y cuando va a alzar la mano contra el niño, viene la voz del Señor desde el cielo que le dice: ¡Abraham! ¡Quieto, no lo hagas! Porque ya ha visto el Señor tu fidelidad. Pero ¿sabes dónde vio Dios la fidelidad? ¿Y sabes de dónde vino el mensaje? Vino del cielo. Pero ¿sabes cuándo vino? Vino cuando ya había subido al monte y había comenzado a hacer el sacrificio. Y es que queremos oír la voz de Dios sin subir al sacrificio. Queremos recibir lo que el Señor quiere darnos y no subimos al sacrificio, no subimos al monte. Es hora de volver. Y sigo insistiendo con el mensaje que predicó el pastor hace por lo menos un mes. Es hora de volver a las sendas antiguas. Es hora de volver al monte. Es hora de comunicarnos con Dios. Porque a menos que subamos al monte no podremos escuchar a Jesús. A menos que subamos al monte no podremos recibir la visión como Moisés. A menos que no subamos al monte a sacrificar no podremos recibir lo que Dios quiera darnos. Y dice la Biblia que Jesús subiendo al monte empieza las bienaventuranzas. Y cuando empieza a hablar las bienaventuranzas, me llama poderosamente la atención que la primera bienaventuranza que utiliza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego después dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados cuando por mi causa me vituperen y digan todo mal contra vosotros mintiendo. Gozosos y alegrados, porque tendré igual gran galardón en los cielos. Pero me llama la atención que en el principio de prioridades Jesús establece: número 1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son los que reconocen la miseria que tienen espiritualmente y necesitan ir a Dios. Dicho de otro modo, Dios estaba estableciendo un principio de prioridades y Jesús dice: una vez que reconozcas tu miseria espiritual y vayas corriendo a tener una relación íntima con Dios, luego la misericordia después viene a consecuencia. Y es que es imposible poder producir misericordia si primero no tenemos relación con el Espíritu Santo. La gente no puede producir misericordia con otros si no tiene relación con el Espíritu Santo. La gente no puede aplicar justicia si no tiene al Espíritu Santo como su amigo. No podemos pretender ser mansos si primero no tenemos relación con el Espíritu. No, viene a consecuencia. Cuando tú aceptas al Señor, la salvación es instantánea, pero lo que Dios produce empieza a ser, ¿cómo se llama esto, o Luis? Lo que hace el Espíritu Santo. No, eso no, pero bueno. La regeneración, cuando tú aceptas, eres salvo instantáneamente, pero la regeneración es algo que produce el Espíritu Santo a diario. Como consecuencia, la relación que yo tengo con el Espíritu Santo íntima a diario produce en mí que cuando pueda matar a la Aramis no lo hago porque hago uso de la misericordia. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me regenera porque tengo relación con Él. Y ayer me decían feo y yo les pegaba. Y hoy contesto siendo manso. ¿Sabes por qué? Porque la relación con el Espíritu Santo produce que yo sea manso. Cuando yo tengo relación con el Espíritu Santo y la regeneración está en mí, ¿qué hace? Que hago justicia con todos. Ayer yo llegaba y decía: no, eso malo, para ese, pero para mi casa todo lo bueno. Pero cuando tienes relación con el Espíritu Santo, eres equitativo, eres justo. Y no quieres la calle ancha para ti y la estrecha para los demás. No, dices: a ver, esto tiene que ser así para todos. Y eres justo en consecuencia de que tienes relación con el Espíritu Santo. Y el hombre no puede producir buenas obras, porque por más que produzca buenas obras, la Biblia dice, perdónenme, pero la Biblia es más santa que nosotros, dice que son como un trapo de inmundicia delante del Señor. Por lo tanto, no podemos producir buenas obras porque sí, las producimos cuando estamos en relación íntima con la persona del Espíritu Santo. Ahora me encanta, y dejarme que entre unos minutos nada más. Dice la Biblia, dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaos que la recompensa de Luis es completamente distinta para todos los demás. Jesús no da una recompensa a Rubén igual para todos los bienaventurados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a Dios.
esa es su recompensa. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, esa es su recompensa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen y digan todo mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque esto ya lo vivieron los que fueron antes que vosotros, y vuestro galardón será grande en los cielos. Pero cuando comienza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos sobrepasa toda la abundancia de la promesa, de la consecuencia. El pacificador es llamado hijo de Dios. El de corazón limpio ve a Dios y ya tiene bastante. El que quiere justicia es saciado. El que es manso recibe la tierra por heredad. La tierra por heredad. Pero el que es pobre en espíritu, es decir, que reconoce sus miserias y se acerca a Dios, tiene como heredad el cielo. Comencé a mirar y me encontré con algo que me rompió. Porque yo siempre he pensado que bienaventurado es dichoso, feliz, contento, alegre. Pero es que la palabra bienaventurado que utiliza Jesús es distinta a la que utilizamos nosotros. La palabra bienaventurado que Jesús utiliza aquí, siempre lo digo, no sabemos español, pero tenemos que ir a la traducción más cercana a los antiguos para reconocer qué es lo que quería decir en el sentido que quería decir quien lo escribe o quien lo dice. Jesús utiliza la palabra griega Makarios. Sí, Makarios, que se traduce literalmente como esto: felicidad que depende de la relación estrecha e íntima con una persona. Luego Jesús estaba diciendo que felices no son solamente aquellos que reconocen sus miserias espirituales. Porque yo puedo reconocer que estoy en pecado, pero si no busco ayuda de Dios estoy perdido. Pero solamente aquellos que reconocen su pecado y buscan la intimidad con el Espíritu Santo, esos son los felices. Porque te voy a decir algo que sabes: tu felicidad es Dios. Tu felicidad es Dios. Mi felicidad es Dios. Tu felicidad y la mía no depende de las riquezas. Ya, pero ya me gustaría a mí llorar en un yate. Miren, las riquezas no dan la felicidad. Ayudan a tener alegría. Miren, te pueden ayudar a ser feliz en las riquezas mientras vives en el vivir diario, que todo es natural y no pasa nada. Pero en el momento en que, en el punto inflexivo del hombre, cuando está en una época o en una situación de dolor, el ser humano es igual, teniendo 10.000 millones de euros en la cuenta bancaria o no teniendo un euro en la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la alegría es distinta al gozo, tío Luis. La alegría depende de lo que pase a mi alrededor. Pero Dios no es productor de alegría, porque la alegría se desvanece tan cuanto pronto viene un problema. Dios es productor de gozo. Porque el gozo es interno. Y el gozo tiene que ver que tú tienes problemas, pero sigues viviendo en gozo. Tienes aflicciones, pero sigues viviendo en gozo. Tienes adversidades, todo lo que tú quieras vale, pero sigues teniendo gozo. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, dice el Señor: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Por lo tanto, lo que me mantiene en pie es el tener una relación íntima y estrecha con el Espíritu Santo. Si no, no podría de otra manera. Porque lo que te mantiene en pie, a pesar del dolor, de la tristeza y de la adversidad, es el gozo que nace en el corazón cuando Jesús ha posicionado su vida en el monte de mi corazón y comienza a ministrar con lo que Él quiere y empieza a quitar y empieza a poner donde falta y empieza a quitar lo que sobra. Entonces se produce el gozo del Espíritu en mí. ¿Me estoy explicando? ¿De verdad? Luego, la riqueza no da la felicidad. Porque en el momento dado donde sufres, eres igual. Miren, había un compendio de frases hace mucho tiempo que decía, además salía en un anuncio, decía: hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. ¿Os acordáis, verdad? Y es que con el dinero se puede comprar una buena cama, pero no puedes comprar el sueño. Hay gente que tiene una cama de lo Mónaco que te acuestas y ya te hace la forma, pero no pueden dormir, se levantan 40 veces en la noche. Y no precisamente a comer. Hay algunos que nos levantamos a comer, no. Se levantan porque
no tienen paz. Porque la riqueza te puede comprar una buena cama, pero no te puede comprar la tranquilidad y el sueño. Con dinero puedes comprar una buena casa. 18 está desestructurado y vives en tinieblas y con peleas siempre, y siempre te falta algo y no tienes relación con tu padre, no tienes relación con tus hermanos. La felicidad no la da la riqueza. Con la riqueza puedes comprar muchas medicinas, pero no puedes comprar la salud, Manolete. Steve Jobs. ¿Quién es ese? Steve Jobs fue el fundador de Apple. La persona que creó el primer smartphone, como conocemos hoy, del universo. El iPhone 3 o el iPhone 4. En el año 2011 luchó una batalla con un cáncer de páncreas. Este señor se murió un día 3 de octubre del 2011 en California, debido a una parada cardiorrespiratoria producida por la metástasis que tenía en el cuerpo del cáncer de páncreas. Cuando murió, tenía en su cuenta bancaria $72.200 millones. Su empresa, David, dejaba atrás una empresa que había cotizado ese año $360.000 millones. Tenía los mejores médicos, las mejores clínicas, pero no pudo comprar la salud. Le hicieron una entrevista y él enseñó su casa y dijo: la sala que más me frustra es esta. Enseñó una sala con una pantalla de cine a cuadraditos y dio un botón que Luis se echó para atrás y empezó las cifras. Y le dijo el periodista en inglés: ¿eso es el tiempo que pasa usted aquí? Y dijo: no, ese es el dinero que estoy ganando ahora. Pero aunque las cifras del dinero que ganaba iban a velocidad de cohete, no pudo evitar su propia muerte. Con el dinero te puedes librar de la cárcel si el juez dictamina una buena fianza, la puedes pagar o no, pero te puedes librar de la cárcel. Pero señores, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que si Dios no dice lo contrario, y si Dios no viene antes, todos tendremos que pasar por la muerte y después de la muerte el juicio. ¿Y sabes qué? De la cárcel te libras con el dinero, pero del infierno no. Te puedes comprar un crucifijo así, de oro tallado, de 24 quilates, y ponerle al Cristo dos brillantes en los ojos. Pero no puedes comprar el Salvador. Porque la salvación no se compra. La salvación se recibe por gracia, por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, esto es un regalo de Dios. Por lo tanto, la felicidad no depende de las riquezas. Repite conmigo: mi felicidad no depende de lo que tengo a mi alrededor. Depende de Dios. Amén. Y si no lo has entendido, entonces tienes un problema. Adán está en el Edén y tenía todo lo que un hombre pudiera desear, porque tenía a Dios paseando en el día con él, en el huerto. Pero por querer alcanzar, tener más de lo que no había visto, se encontró con algo. Y es que, qué triste es, pastor, darte cuenta que eres feliz cuando dejas de serlo. Hay un refrán que dice por ahí: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Tururú. Sabes lo que tenías, pero no lo diste valor hasta que lo perdiste. Y eso es lo que nos pasa a todos, que perdemos la relación con Dios. Cuando la tenemos, vivimos felices en la casa, todo gloria, todo bendición, todo prosperidad. Pero en el momento que pierdes la relación, dices: algo perdí. Yo antes era feliz y ahora no lo soy, porque perdiste la relación con Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Y cómo puedo hacer para recuperarla? Ay, Dios mío, si es tan fácil como doblar tus rodillas y decirle: Señor, aquí estoy de nuevo. Quiero volver a tener relación contigo, quiero conocerte más. Mira, cuando Abraham recibe
el imperativo del Señor, sacrifícame a tu Isaac. ¿Sabes qué hace Abraham? Siempre hemos pintado a Abraham diciendo, ay, y lo recibió, y dijo, ¿cómo voy a hacer? No, la Biblia no dice eso. Recibió el imperativo y dice, vale, voy y sacrifico a mi hijo. ¿Era doloroso? Claro que era doloroso. Pero entendió Abraham que su felicidad no podía depender de a quienes tenía a su alrededor, sino que tenía que depender exclusivamente de Dios. Porque voy a decirles algo que ustedes saben, pero que vengo a recordarles. Yo no soy eterno, y usted tampoco. Y todo a las personas que tenemos a nuestro alrededor son un préstamo de Dios, que nos lo ha prestado por un tiempo, 70 o 80 años los más robustos, pero si Dios no viene antes todos, tenemos que ver muerte. Y mi felicidad no puede depender de la amistad que tengo con el Aramis. ¡No! Tu felicidad tiene que depender de la amistad que tienes con Dios. Por eso es que me llama poderosamente la atención que cuando Moisés está frente a la zarza, ya saben ustedes la historia, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás tierra santa es. Le impacta tanto la presencia que tiene la capacidad de ir a liberar a otros. Pero esto me encanta. Cuando ha subido al monte Sinaí, después está recibiendo las tablas, 40 días solo. No dependió de la amistad de su hermano Aarón, que estaba abajo haciendo un becerro. Él entendió que su felicidad no era su hermano, su felicidad dependía de Dios. Con este mensaje sencillo vengo a decirte que no puedes depender de nada de lo que hay a tu alrededor, que tu felicidad depende exclusivamente de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que por más que queramos acompañar a alguien, lo tienes que vivir solo. ¿El Jocelyn no le quiere a sus hijos? Claro que quieren. Pero cuando llega la noche, ¿sabes quién se queda? Solo. Porque hay situaciones en la vida que las tenemos que pasar solos. Cuando José es tirado a la cisterna, mira a su alrededor y sus hermanos no estaban. Le habían tirado allí. Su papá, que lo amaba tanto, que le había puesto la túnica, no estaba. Manolete. Él mira para adelante y ve tierra. Mira atrás y ve tierra. Mira a la izquierda y tierra. Mira a la derecha y tierra. Mira para abajo y tierra. Se dio cuenta que en el único lugar donde encontraba la salida era mirando hacia arriba. Iglesia de Alcalá, hay momentos en nuestra vida donde lo pasamos tan mal que nos vamos a dar cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se desvaneció como se desvanece el agua entre los dedos, pero lo único que permanece es la amistad con aquel que está arriba. Amén. Amén. Por eso, me dejan 5 minutos nada más. Amén. Por eso cuando José ha tenido tal amistad con Dios que no lo ha dejado solo en la cisterna, en medio de Egipto, el otro día hemos terminado de leer Génesis con los jóvenes y veíamos aquí proyectar la película de José, Rey de los Sueños. Una preciosidad, os recomiendo que la veáis. Y cuando se los llevan a Egipto y comienza a servir en casa de Potifar, la Biblia dice, Génesis capítulo 39, verso 21, a pesar de todo lo que estaba viviendo, pero Jehová estaba con José. Amén. La amistad que José tenía con Dios era continua. Por eso me llama poderosamente la atención esto. Cuando vienen sus hermanos a pedir trigo porque hay una grande hambre en la tierra por los 7 años de abundancia y los 7 de escasez, así es que José se presenta donde sus hermanos, empieza a hacerle pruebas y después de que ya no puede soportarlo más, me imagino que se quita el gorro este que llevaban los de la realeza de Egipto, se lo quita y dice, soy vuestro hermano José. Vosotros hicisteis las cosas para mi mal, pero Dios lo encaminó para bien. Porque dicho sea de paso, no hay nada que puedan hacerte los demonios y las ideas maléficas que Dios no encamine para bien si estás en tu voluntad, en la voluntad de Dios. Y me llama la atención algo, y es que cuando se descubre tío Luis, él la primera pregunta que hace es, ¿cuál? ¿Vive aún mi padre? No lo he dicho. Dice, ¿está todavía por ahí la túnica de colores que me quitasteis? Sí, Señor, qué bien. No, espera, yo creo que dice, había mucha hambre en la tierra,
¿Ha perdido papá Jacob las tierras que están a su alrededor? ¿Qué dice Luis Fuerte? Dilo. ¿Vive aún mi padre? Porque José entendió que el material era irrelevante, que si las tierras se perdían, que se perdieran, que la túnica no tenía valor por ser de colores, sino porque era un regalo de su padre Jacob. Amén. Por eso cuando se descubre, dice, ¿vive aún mi padre? Porque José sopesó en la balanza de sus prioridades y entendió que era mucho más importante seguir teniendo una relación con su padre que todo lo demás. Porque todo lo que vives, lo que tienes, lo que el Señor te da en la tierra hasta que subas a la nueva Jerusalén, son préstamos de Dios. Si se pierden, que se pierdan. Como dijo Esther, si perezco, que perezca. Pero lo más importante no es otra cosa que tener relación con el Señor. Reconoce tus miserias. Acércate a Dios. Termino con esto. Palabrita. Un hombre nació y se crió en un palacio. Pero en el tiempo en que los hombres salieron a la guerra, su abuelo y su papá salieron también a pelear. Cuando han salido a pelear, viene una mala noticia para la casa de Saúl y Jonatán. Han perdido la batalla. ¡Corred! Han perdido la batalla. La nodriza coge al niño, lo hace así, se lo envuelve, sale corriendo, con la mala suerte de Luis que tropieza, se cae el niño y se lisia de los dos pies. No era como ahora, se lisia de los dos pies y se queda cojo, se arrastraba. En aquel tiempo, cuando una persona no se podía realizar como persona, pasaba a ser un mendigo, a mendigar, a vivir de lo que le diesen los demás. Pero recordar que era un príncipe, señores, Este hombre se llamaba Mefiboset. Era nieto del rey Saúl, hijo del príncipe Jonatán. Era un hombre electo al trono. Se lo han llevado a Lodebar, en el olvido. Lo dejan en el olvido. Pasa el tiempo y una mañana o una noche, mírese por donde se mire, se levanta David y dice: no hay nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán, mi amigo. Sí, está Mefiboset, pero está lisiado. Y el rey dice que a mí no me importa en el estado en que esté, que lo que me importa es que si hay alguien, porque tengo que decirte algo, a Dios no le importa en la situación en la que te encuentras, ni en la condición en la que te encuentras. Dios, cuando quiere hacer misericordia de ti, la hace, estés como estés. Y le llaman y lo traen. Y me recordaba la historia ayer, que eres un fiera. Y cuando le traen, hace misericordia, lo sienta en el palacio, le pone el mantel real, porque el mantel real cubría hasta aquí. De modo, perdonadme que me ponga así, se sentaba y le ponía el mantel real, y el mantel real, de modo que cuando Mefiboset se sentaba, era uno más, porque sus defectos no se veían. Es que yo no bajo al culto. No, que aquí voy a bajar al culto. Si bajo al culto me van a decir, tú eres el que haces esto. Esto es una casa real. Y el mantel de la gracia cubre los defectos de quien venga. No te importa venir como vengas. Porque en el mantel real de la gracia cubre tus pecados. Y ante Dios, en la mesa real, somos todos iguales. Ha recibido el favor. Ha pasado mucho tiempo. Y cuando ha pasado mucho tiempo, se va el rey David. Y cuando se va el rey David, está esperando que quien lo despida, que lo despida su amigo Mefiboset, el hijo de su amigo Jonatán, pero no llega, porque el pobrecito no se podía mover. Y llega Siba, y le dice: Siba, ¿verdad, Luis? Y le dice Siba: ¿qué ha pasado que no está Mefiboset aquí? Y dice: ¡guau! Ha dicho que en cuanto te marches, se va a encargar de reinar en el reinado de su padre, que te va a quitar el trono. ¿A qué ha dicho eso? Ha dicho eso el cojo, ¿no?
No sé, podría haberlo dicho. ¿Qué ha dicho eso el cojo? No, vale. Pues dile al cojo que se ha quedado sin tierras. Las tierras para ti. Y dice, Siba, sí, vale, perfecto. Lo que le dio de comida a Siba se lo habían preparado Mefiboset. Le engañó Siba y no dejó que se lo diese. Fíjate las malas intenciones que tenía Siba. Que el Señor reprenda las malas intenciones siempre. ¿Qué pasa? Que se va el rey. Y cuando vuelve, ¿quién está el primero para recibirle? Siba. Mefiboset. Porque el que tiene su conciencia tranquila no teme esperar nada malo. Y le espera recibir. Y cuando le espera recibir, aquí estoy, mi rey, dame un abrazo. Y le dice el rey, que te dé un abrazo, cojo. Si cuando me marché no me quisiste despedir, dice, ¿cómo yo no? Dice, las comidas que te dicen, me las trajo Siba, dice, te las preparé yo. ¿Qué pasa? Que Siba me engañó y no me dejó que fuese. Dice, sí, dice, pues ha pasado una cosa. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, ha pasado que yo en el enfado que tuve, en los 5 minutos que tuve, creyendo que no querías y que te querías quedar con el trono, te he quitado todas las tierras y se las he dado a Siba. Y hace así Mefiboset, parece que me lo estoy viendo, se echa a reír y dice, que ese es el problema, que las tierras se las quede Siba, su padre y toda su familia, que yo con lo único que me conformo y vivo feliz es teniéndote cerca, viviendo cerca de ti y alimentándome contigo. Y eso es lo que tenemos que buscar, que lo que nos da el Señor aquí es perecedero, es un préstamo, que lo disfrutemos porque va a pasar. Pero hasta que todo esto pase, lo único que no es efímero y es constante y firme es mi relación con Dios. Porque lo que me hace feliz no es otra cosa que mi relación con Dios. Por eso la reina de Saba, cuando entró en el palacio y vio las grandes riquezas de Salomón, la reina de Saba estaba acostumbrada a ver riquezas, y llega y dice, utiliza la misma expresión que Jesús, por cierto, la expresión en griega Macarios, y dice, bienaventurados son los siervos de Salomón. Son felices los siervos de Salomón. Felices porque tienen por qué. No dicen porque están en el palacio y ven todo este tesoro, este oro. Bienaventurados los siervos de Salomón. ¿Por qué, reina de Saba? Dice, porque tienen relación continua con el rey. Amén. Iglesia de Alcalá, sencillo pero directo. Tu felicidad no depende de tu ambiente. Lo que el Señor te dé en la tierra, gloria a Dios por ello, valóralo y disfrútalo. Pero ten por cuenta que si no se acaba hoy, se acabará mañana. Y si no, cuando partamos de esta tierra y esta carne sea deshecha, como decía Job, con mis ojos he de ver a Dios, porque lo más importante que nos mantiene firmes no es lo que el Señor me da, sino lo que el Señor es en mí. Por eso quiero que levantes tu mano y termino con esto. Levanta tu mano y dile al Señor así, mi felicidad no depende de lo que tengo en el bolsillo, sino de a quién tengo en el corazón, y ese es Dios. Mi felicidad es Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.